Saruma es una tierra cálida y hermosa, llena de pájaros que cantan y silban entre los árboles, de niños que ríen y gritan, de adultos que conversan, que se cuentan su vida a la hora del café. Saruma es una tierra llena de colores y sonidos. Fernando nació en Saruma. Sin embargo, su mundo era silencioso. Un mundo en el cual las palabras de los demás eran solo gestos. Fernando no oía el canto de su madre al arrullarle por las noches. No escuchaba su nombre dicho en boca de sus hermanos, ni las palabras cariñosas que le decía su padre. Pero en esa pequeña edad, las caricias de su madre, los juegos con su padre, la compañía de sus hermanos eran suficientes para que él fuera feliz. Fernando era todo sonrisas y gestos, y con grandes ojos inquietos, y sus pequeñas manos expresaban lo que quería o necesitaba. Y su mamá, como todas las mamás, entendía muy bien lo que él quería decir. Al principio nadie en la familia se dio cuenta de que Fernando no oía. Su madre lo tomaba en brazos, le cantaba y bailaba con él. Jugaba con el papá. Era amistoso y alegre con todos. Comadre, estoy preocupada por Fernando. No habla nada y ya tiene 2 años. Lo peor es que no hace ningún sonido. No se preocupe, comadrita. Así mismo son los varones. ¿No ve que como caminan más rápido, hablan más tarde? Con las niñas es al revés. Hablan volando y caminan después. La mamá, al ver que Fernando era alegre y travieso como sus hermanos y primos, y que al igual que otros niños de su edad, se comunicaba con movimientos y gestos, dejó de preocuparse. Le gustaba bailar, jugar a las escondidas entre las matas de cacao y plátano, y el fútbol, en el cual era un pequeño campeón. Pero pasó un año más, y como seguía sin hablar, sus papás lo llevaron al médico. El niño no oye porque es sordo, pero por lo demás está muy bien. Los papás recién entonces se dieron cuenta de que su hijo no hablaba porque no oía, y por primera vez se pusieron a pensar en cómo sería el futuro de su hijo. La vida de Fernando continuó como siempre. Se veía feliz, jugaba y disfrutaba con su familia, hasta que llegó el día en que, como a todos los niños, lo fueron a inscribir en la escuela. Aquí no lo podemos recibir. El niño necesita una escuela especial. Pero no podemos dejarle sin estudiar. Vayan a Quito. Ahí hay varias escuelas que los pueden ayudar. A la noche, los padres, mientras sus hijos, cansados de jugar, dormían, conversaron largamente sobre lo que debían hacer. Tenemos que irnos allá. Si estamos juntos, cualquier lugar es bueno para vivir. Lo importante es que el niño esté bien. El papá viajó a Quito para buscar trabajo y averiguar sobre las escuelas en las que podía estudiar Fernando. No todo iba a ser fácil, pero la decisión estaba tomada. Ir a vivir a la capital era una aventura inesperada para todos. Era empezar una nueva vida en un lugar que no conocían, pero estaban dispuestos a hacerlo. Quito es una ciudad grande y bonita, les dijo el papá a los niños cuando regresó. Tiene muchos parques donde jugar y allí hay escuelas donde Fernando podrá estudiar. Los niños se entusiasmaron con el viaje, de manera que cada uno se preparó a su manera para la nueva vida que iban a iniciar. La familia no tenía muchos recursos, pero sí un enorme cariño que los unía. Decidieron vender todas sus cosas, el terreno, la casa, los muebles, y se fueron a Quito, donde esperaban encontrar a alguien que ayudara al pequeño Fernando. Los primeros días, él extrañaba la verde tierra donde había nacido, el campo, el parque central lleno de flores, el terreno baldío donde jugaba fútbol, el bondadoso clima cálido. Pero su sueño más grande era ir a la escuela como sus hermanos y tener libros y cuadernos como ellos. Además, se sentía muy solo en la casa y allí seguro que tendría amigos con los que compartir sus juegos.
Fernando tenía 8 años cuando entró por primera vez a la escuela y estaba feliz. En ese lugar había otros niños sordos como él, con los cuales podía entenderse mejor. Ellos se comunican con las manos, se dicen cosas de esa forma, pero yo no entiendo. Las manos se movían, volaban como mariposas, expresando, diciendo cosas. Pero él, que nunca había aprendido esa forma de comunicación, no entendía nada, ni sabía lo que querían decir cada uno de esos movimientos. Poco a poco, Fernando, con el ejemplo de sus amigos, empezó a aprender a expresarse de esa manera. Además, los profesores les enseñaban todo a través de señas y de dibujos. No les hacían escribir ni decir palabras. Aprendían a través de señas y a él le gustaba, pero a su mamá no. Estoy preocupada por Fernando. Ya son 2 años en la escuela y el niño solo hace señas. Sí, Yo quiero que hable. Ese era nuestro sueño cuando vinimos para acá. tal vez le estamos haciendo perder el tiempo. Debemos buscar otra escuela donde aprenda a escribir y hablar. Con esa esperanza lo cambiaron de escuela. La nueva era diferente porque era una escuela oralista. Porque además de comunicarse en la lengua de señas, les enseñaban a vocalizar palabras y escribían. La mamá estaba feliz. Ahora sí sentía que su hijo estaba recibiendo algo que le ayudaría a hablar, y sus esperanzas renacieron. Pero para Fernando, que no había aprendido antes, eso le resultó difícil. No podía pronunciar las palabras, ni tampoco escribir. Tampoco entendía lo que decían los profesores y sus compañeros, y empezó a sentirse mal. Los otros estudiantes, que también eran sordos, trataban de ayudarle. Le traducían en lengua de señas lo que significaban las palabras escritas, pero a pesar de eso progresaba muy lentamente. Entonces los profesores pensaron que la mamá, que era la persona más cercana a él, los podría ayudar. Señora, necesitamos de su ayuda para Fernando. Nosotros le enseñamos a usted y usted le enseña a Fernando. ¿Qué le parece? O sea que voy a volver a ser estudiante. Está bien. Siempre me gustó estudiar y si eso le ayuda a mi hijo, pues me pongo a estudiar. Yo amo a mi mamá. De esa forma, él aprendió el abecedario y a vocalizar algunas palabras, y ella aprendió la lengua de señas. Pero a pesar del entusiasmo de Fernando, le resultaba muy pesado aprender, porque la exigencia de decir palabras y escribir era muy fuerte. Se sentía angustiado y agotado, y sus profesores se daban cuenta de ello. Tal vez si hubiera empezado más temprano, le hubiera resultado más fácil. Sí, es muy importante que los niños sordos reciban atención desde muy pequeñitos. Es igual que con los demás niños. Entre más temprano se inicie la formación, es mejor. Sin embargo, en su casa, sus padres, al ver que empezaba a pronunciar palabras y a tratar de hablar, se pusieron felices, porque ellos, al igual que muchos otros papás de niños con discapacidad auditiva, nunca perdieron la esperanza de que él hablara. Es por tu bien, hijito. Tienes que aprender a hablar. Sin entender que él tenía la necesidad de comunicarse con un idioma diferente al de ellos. Mamá no sabe lo difícil que es para mí. Voy a hacerlo por ella, pero no me gusta y me cuesta mucho. Y con gestos le pedía que no lo obligara, que las señas eran su lenguaje y que con ellas podía expresarse mejor. Yo amo a mi mamá. A pesar de todas esas dificultades, Fernando aprendió a leer y escribir. Y era feliz cuando aprendía nuevas cosas. Simpático como era, tenía muchos amigos con los que hacía deporte y jugaba fútbol. Además, ahora sus 2 hermanos también estaban aprendiendo lengua de señas para comunicarse con él y se sentía menos aislado en su familia. Su madre le ayudaba con las tareas de la escuela y le acompañaba a todos los lugares a los que él iba, y eso le hacía sentirse seguro. En la escuela lo obligaron a llevar audífonos que solo usó un tiempo porque le hacían daño, sobre todo cuando estaba cerca de ruidos muy agudos como el pito de los carros o la música muy alta,
que producían vibraciones desagradables y le molestaban. Pero lo que más le molestaba era la presión constante para que hablara. No quiero decir palabras, no puedo. Yo quiero comunicarme solo con señas, ese es mi idioma. Ellos se comunican de una forma y yo de otra. No quiero que me obliguen a hablar. Por eso cuando estaba solo dibujaba y pintaba, y sentía que de esa manera podía expresarse y contar su visión del silencioso y especial mundo en el que vivía. En su afán por aprender algo que le ayudara a ser independiente económicamente, entró a estudiar informática. Para integrarse al grupo en el cual todos los otros estudiantes eran oyentes, se fijaba en cómo vocalizaban. A pesar de que solo entendía algunas de las palabras que había aprendido en la escuela, esto no fue un obstáculo para él. Siguió adelante, terminó los estudios y empezó a trabajar arreglando computadoras. Además de la informática, se interesó por la fotografía y aprendió por sí mismo a manejar la máquina y a tomar fotos. Sus favoritas eran las de paisajes, y en cada lugar que iba buscaba el mejor para hacerle una foto. Más tarde, unos amigos lo invitaron a ser parte de la Asociación de Personas Sordas, y se sintió feliz. En ese lugar nadie trataba de decir palabras y solo se comunicaban en lengua de señas. Con ellos aprendió mucho y se dio cuenta que esa era su propia lengua. Se podía relacionar muy bien con los demás. Cada nueva seña que aprendía era una nueva comprensión del mundo, de su entorno, de sí mismo. Su pensamiento crecía y eso le hacía sentirse valioso. Ahora sabía que era posible tener un lugar seguro en el mundo, su propio lugar. Por primera vez sintió que podía protegerse a sí mismo, comunicarse con otros y tener amigos con quienes compartir sus pensamientos y sus sueños. Sin embargo, no todo era felicidad. Los padres de Fernando, al ver que él había dejado de decir palabras, se molestaron, porque vieron esto como un retroceso. Pero él les explicó que las señas eran su lengua, que comunicándose de esa manera él se sentía más pleno como ser humano. Su madre, que siempre lo había amado y apoyado, entendió por fin que si eso hacía feliz a su hijo, debía respetar su decisión. Ahora Fernando trabaja en un lugar en el que se siente bien y en el que comparte sus conocimientos con sus compañeros de trabajo. Si se te dañó la computadora, anda donde Fernando, él te arreglará. Si no sabes cómo funciona tu cámara de fotos, Fernando te enseña, él es experto en eso. Y a él, que le gusta enseñar y compartir con otros lo que sabe, se siente bien sabiendo que es útil y que puede ayudar a los demás. Le encanta navegar en la web, porque siente que el Internet le entregó el mundo, ya que ha podido conocer cientos de lugares y nuevos adelantos técnicos. Por esa ventana que es Internet, disfruta mirando el mar, al que tanto le gusta ir. Ese mar que lo espera siempre para dejarse fotografiar por él, y que si no puede arrullarlo con su sonido, puede mostrarle las maravillas que hace la luz del sol sobre sus olas y la infinita gama de colores que tiene. Fernando es un hombre realizado y feliz, sobre todo ahora que tiene a su lado una pareja que, al igual que él, es sorda, con la que se comprende, se entiende y ambos pueden comunicarse bien. El mundo es hermoso. Mientras su cámara le regala las luces que bailan en el mar, el color de las flores, el brillo de los nevados, la colcha de retazos de los montes andinos. La vida es maravillosa cuando has encontrado razones para ser feliz, cuando tienes a alguien a tu lado que te ama, cuando te sientes apreciado y respetado por los demás, cuando eres independiente y puedes valerte por ti mismo.